Fuentes literarias del Pentateuco. Antes que se hable del estado actual de las fuentes, yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, es pertinente que se destaque el trabajo de Julian Milhausen, que había escogido todas las críticas para construir 4 hipótesis que soportaron desde el año 1800 hasta 1980. Fuente yavista. Todos los relatos que utilizan el nombre Yahvé, Adonai, Adon, Señor, Inai, Mi. Se ubica su nacimiento en el reinado de Judá, hacia el año 850 a.C. Fuente eloísta. El eloísta usa Elohim como nombre divino de Dios. Se puede ubicar en Samaria, en el año 750, Reino del Norte. Fuente sacerdotal. La tradición sacerdotal usa Señor o Elohim en referencia a Dios. Se ubica más o menos en el año 450. Fuente deuteronomista. Se caracteriza por la presencia de los libros de Reyes, Josué, Samuel y Jueces. Se ubica más o menos en la época del rey Osías, hacia el año 622, quien sería el responsable de la última redacción del Pentateuco. No obstante, hasta en el año 1980, este esquema quedó en 1000 pedazos, es decir, que se puso en crisis, porque después del Concilio Vaticano II, la Biblia pudo ser estudiada por varias ciencias. Esto llevó a que, en los años 90, los textos que eran considerados como parte anterior del exilio pasaron a ser vistos como parte posterior del exilio. Hoy se propone lo siguiente: la tradición eloísta es el resultado de una relectura de la tradición yavista, que supuestamente se habría comenzado al inicio de la monarquía, probablemente en la época de los profetas, que los siglos IX y VIII a.C. En consecuencia, la forma clásica de la hipótesis documental de la tradición eloísta presenta la historia desde otro ángulo a la luz de la enseñanza profética y las grandes crisis religiosas y políticas del Reino del Norte. Para el eloísta, el hombre debe tomar más cautela para permanecer unido a Dios. Además, para él, Dios es el Dios de la conciencia y de los mandamientos. No se trata tanto de ver a Dios en el santuario como en la tradición yavista. Éxodo 24:10. Estas son algunas de las características de la tradición eloísta. La más importante es que en los textos de la tradición eloísta, el nombre de Dios es Elohim, es decir, según la hipótesis documental clásica, y de ahí procede el nombre de la tradición eloísta. No obstante, actualmente la existencia de este documento es muy dudosa. Según Walsh y Rudolph, esta persona llamada eloísta nunca existió. Los textos atribuidos a la tradición eloísta, de hecho, o pertenecían a la tradición yavista, o se añadieron del origen deuteronomista. Esto se ha utilizado probablemente para resolver problemas de algunos textos como en Génesis 15, Génesis 20, 22, Génesis 28, 10, 22, Éxodo 3, 4, Éxodo 19, 24, Números 22, 24. Sin embargo, se le critica porque no todos estos textos atribuidos a la eloísta utilizan el nombre divino Elohim. En Génesis 15 y en el Éxodo 20, 2, 17 se usa el nombre Yahvé en lugar de Elohim. Además, Erich Sänger nos da algunas conclusiones de un conjunto de objeciones a la autonomía eloísta. Erich afirma que solo existen fragmentos de esta fuente en el Pentateuco actual. Además, no existe un acuerdo real sobre el comienzo de la tradición eloísta. Los exegetas a menudo lo buscan en Génesis 15, un texto problemático y que no usa el nombre divino Elohim. Los textos asignados a eloísta no tienen mucho en común. Además, no solo es difícil encontrar un vínculo literario entre ellos, sino que también es difícil hablar de una conspiración o concepción teológica de la narración eloísta. Eloísta se ubica generalmente en Samaria, el Reino del Norte, de acuerdo con la teoría documental clásica. Por lo tanto, se hace una relación entre el eloísta y los profetas Elías y Oseas. Sin embargo, Sänger analiza la narración del primero Reyes 17:21, mostrando que Elías usó el nombre Yahvé y no Elohim. Lo mismo en Oseas, que rara vez usaba el nombre divino Elohim. La tradición yavista. El autor de la tradición yavista diseñó el proyecto para contar la historia del pueblo hasta el momento de su entrada en Palestina. La historia comienza con los orígenes del mundo y de la humanidad.
El autor yavista también nos cuenta la historia del primer pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Además, nos narra el asesinato de Abel por Caín, la expansión de la humanidad y la inundación. Luego continúa con la historia de Abraham y los patriarcas, y por fin la opresión de los israelitas en Egipto y la partida al desierto. Para el yavista, lo más importante es contarnos la historia del proyecto salvífico de Dios para la humanidad, a través de Abraham y el pueblo de Israel. Se puede resaltar un ejemplo de los interesantes ciclos narrativos. Génesis 2:3. Abraham, Sara, Jacob, esposas. Debe reconocerse que hay ciclos de historias antiguas que salvan la tradición yavista. Esos ciclos permiten la sincronía, leer el texto en su forma final, y es posible encontrar una línea teológica. Sin embargo, cuando se realiza la diacronía, se pierde lo anterior mencionado. En el Pentateuco es posible distinguir textos con leyes y normas legislativas. Hoy se puede notar en los textos narrativos Pentateuco y textos leyes, hay textos sacerdotales y no sacerdotales. Por lo tanto, la tradición yavista se guarda solo cuando la leemos con el método sincrónico. La tradición sacerdotal se puede ubicar más o menos entre los años 538 y 520 a.C. Los responsables son las comunidades de adoración judía de Babilonia que regresaban a Jerusalén. En el exilio babilónico, los sacerdotes se convirtieron en un grupo muy influyente entre los exiliados judíos. Ellos constataron que Israel necesitaba preservar su identidad. Las promesas abrahámicas estaban tambaleándose, estaban en crisis, es decir, no contaban con la autonomía ni la soberanía, ni tampoco la tierra, y mucho menos con la descendencia de David, del que se esperaba el Mesías político. Solo contaban con su herencia espiritual, desarrollada a lo largo de los siglos. Por eso, era urgente recuperar esa riqueza tradicional. Por ejemplo, en Esdras 3:3, 4:4 y 5, el sacerdote habla de dos grupos, los que se quedaron y los deportados. Estos datos aclaran la propuesta sacerdotal, es decir, encontrar cimientos firmes en el pasado para construir la comunidad judía después del exilio. Los líderes que estaban en Babilonia son los autores. Esta propuesta fue basada en los siguientes fundamentos. La comunidad judía es un pueblo aislado que hace parte de la historia del universo. Génesis 1:5. La nueva creación. Génesis 6:9. En la persona de Noé, después del diluvio, después del exilio, se necesita una nueva creación, una nueva alianza donde el hombre no tenga que hacer nada. Es un pueblo con dos orígenes, la familia de los padres y de Moisés. Por lo tanto, después de lo que hemos pasado en exilio, tenemos una nueva oportunidad sin condiciones. En conclusión, sí que José Luis afirma que es muy probable que el documento sacerdotal se haya redactado en Babilonia. La obra normalmente se divide en dos partes, narrativa y legislativa. La tradición deuteronomista. El documento deuteronomista nace en Jerusalén con la tradición del norte, Elías, Oseas y Eliseo. Deuteronomio 12:26, juntamente con las reformas de Oseas. Esta escuela se caracteriza por estos rasgos. Dios toma la iniciativa de elegir un pueblo para sí mismo y que el signo de esta elección es el pacto, berit en hebreo, palabra que se repite 27 veces en el libro de Deuteronomio. Dios acompaña al pueblo y se revela en su historia. Es necesario leer la historia para descubrir la fidelidad de Dios. Uno solo Dios, un solo pueblo, un lugar para la Pascua. En esta escuela, las palabras relevantes son amar a Dios, servir a Dios y conocer al Señor. Lo más específico para ellos es cumplir y guardar los mandamientos de Dios. Notemos que la fuente sacerdotal puso en crisis esa escuela, pero no la demolió debido a la primera y segunda características mencionadas anteriormente. Israel es un pueblo elegido por Dios y forma una comunidad estructurada que vive en la tierra que Dios le ha dado. Por lo tanto, cada generación tendrá que reconocer el amor de Dios por ellos. La tierra en la que viven y todo lo que contiene proviene de Dios, una clara señal de su pasión por ellos. Deuteronomio 7, 13, 15.
Cabe señalar que esta comunidad es una asamblea convocada por Dios en Horeb, Deuteronomio 5:22, 9:10, 10:4. En concreto, la experiencia única de Dios y su palabra entregada por Moisés es el punto de partida. El Dios de Israel es el Dios de Horeb, y en todo el libro se repite esta declaración constantemente. Yahvé tu Dios, oh vuestro Yahvé, que es más que toda la misión del pueblo de Israel. Para el deuteronomista, olvidar a Dios que actuó en nombre del pueblo es el principal pecado contra la fe y la esperanza. El Señor